¿Qué tal, Agustín? El gusto de saludarte. Luciano, saludo grande también. Muy Buenos bien, días. todo muy bien. ¿Qué nos decís en primer lugar respecto de este pacto, que no todos, pero sí una buena parte de los actores políticos de la actualidad van a suscribir con el gobierno nacional? Bueno, a mí me parece un muy buen momento. La Argentina o el análisis político-económico argentino está pasando por una etapa muy disruptiva con respecto a los años anteriores. El ascenso y asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación, independientemente de los gustos, me parece que se engloba dentro de lo que Santibáñez, quien es presidente del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, llamó cierto conservadurismo popular, es decir, un malestar con cuestiones, los países van expresando malestar con cuestiones locales que la élite tradicional no está resolviendo. Y además esta situación que te acabo de marcar con respecto al pacto de mayo, es un muy buen momento para discutir el largo plazo. Es decir, la necesidad, generalmente se ha hablado en los últimos años de una necesidad de un gran pacto, pero no se ha ahondado demasiado exactamente en cuáles deberían ser las políticas públicas que la clase gubernamental debería conciliar o coincidir para, obviamente, alinear los objetivos de la política a sacar a la gran parte de la nación de la pobreza. En primer lugar, cuando a mí creo que alguna vez lo hemos charlado, cuando uno empieza a observar en los países que han prosperado, o aquellos, ya sea en Europa, incluso en América Latina, incluso en la misma historia argentina, encontrás pactos de lo que se denomina pactos que pueden ser pro desarrollo o pacto antidesarrollo. Entonces me parece que es un buen momento para poner tanto los gobernadores como actores políticos, económicos, empresariales, alinear el tronco, es decir, alinear exactamente cuáles deben ser esas coincidencias que son necesarias para insertar a la Argentina en un ambiente de riqueza. Yo leía más o menos los objetivos, a grosso modo, obviamente son cortos, uno lo lee rápido, y por ahí me puedo estar olvidando de alguno, el equilibrio fiscal, la rediscusión, sobre todo de la relación provincias-nación, ese elemento es histórico y es muy importante solucionarlo. Los últimos tiempos la relación provincias con la nación han sido más de botín de apoyos en el Congreso, es decir, la coparticipación ha quedado sin reglamentar desde la reforma del 94, de la cual se cumplen 30 años, para que nos demos una idea del tiempo de que están atrasados los debates. Aparece el tema de la educación, un elemento muy importante. Es imposible aprovechar el desarrollo, o por lo menos la potencialidad que está ofreciendo la globalización, sin una educación de calidad, es decir, y eso las provincias ahí tienen mucho que ver, obviamente por una cuestión federal. También tenés el tema de la inserción argentina al mundo, que algo que siempre se habla, pero para que te des cuenta del largo plazo en el que a la Argentina debe salir, porque la Argentina, y permitime esto, que puede sonar un poco polémico, lamentablemente en las últimas décadas ha hecho pactos antidesarrollo. Yo te voy a marcar un dato, Agustín. A ver. En los últimos, a ver, un poco de historia porque muy brevemente, ¿no? Obviamente, pero que esto se puede desarrollar en otro momento. La Argentina, desde la Segunda Guerra en adelante, ahora me va a decir es demasiado tiempo, pero es importante marcar esto, el mundo es un mundo que actualmente desde el primer pacto que la OMC considera como el pacto post Segunda Guerra de integración, que es la famosa Comunidad Económica del Carbón y el Acero, desde aquel momento, de finales de los 50, desde aquel momento de la actualidad, el mundo ha suscrito 300 tratados de libre comercio de complementación económica. Es la modalidad que más se utilizan los países en el mundo para insertarse. Bueno, la Argentina solo activamente se encuentra en uno, que es el Mercosur, que siempre hay discusiones digamos, ya extremadamente empantanadas, y que como muchos analistas de renombre, Marcelo Elizondo, y entre otros han mencionado, es un tipo de tratado que es más propio del siglo XX. Es decir, una tardía integración con Brasil, porque obviamente siempre ha habido conflictos de todo tipo, pero que una, digamos, demasiado burocrática y engorrosa para lo que son la modalidad de los pactos que se utilizan actualmente. Es decir, la Argentina necesita discutir el siglo XXI y necesita dejar atrás, como ha hecho España con el famoso pacto de la Moncloa, que tengo unos datos muy interesantes para dar si hay tiempo, o como ha hecho Europa después de la post-segunda guerra, entre otros países del mundo, o Irlanda, que es un caso muy interesante, para poder prosperar. Lo que a mí me preocupa siempre
Es decir, la clase dirigente vernácula, es decir, la local, tanto provinciales, nacional y empresarial, tiene bien claro cuáles son las políticas que se deben llevar a cabo para insertarse activamente en el mundo. Yo lo veo como positivo, pero esto es una gimnasia de largo plazo, donde las emociones pueden hacer que muchas veces se pueda empezar bien, pero por ejemplo con el tema de disciplina fiscal o reforma monetaria, digamos, la premura del corto plazo haga que se aflojen lo que son los éxitos iniciales. Debe estar en la mentalidad de la élite gobernante, y no élite en el sentido, digamos, de estatus, sino como una clase dirigente abierta a todos los miembros de la sociedad con un tronco en común, de que esto es una gimnasia que se debe mantener mínimamente por 15 años, obviamente, pero el tronco siempre debe estar, pero de un ejercicio permanente, no sé si me explico. Es decir, disciplina, obviamente ideas acordes al mundo, porque la Argentina en muchos aspectos no tiene tiempo. Ujú. A mí me llama la atención porque digamos, hay determinados aspectos de este acuerdo, este pacto, que generan en algunos sectores con determinado nivel de consenso en la sociedad cierta urticaria. Por ejemplo, cuando se habla de reformular la legislación laboral, eso prácticamente genera una reacción más conservadora Ujú. de las estructuras sindicales, casi te diría de manera inmediata, ¿no? La apertura del comercio internacional rápidamente también despierta grietas, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿con quiénes y en qué términos vamos a establecer ese tipo de acuerdos? Otros que ni siquiera se han podido discutir, y bien lo mencionabas vos recién, el tema de la coparticipación, que está en la reforma constitucional del 94, han pasado 30 años y todavía no se cumple con esa manda constitucional. Es decir, este pacto parece interesante, y sin embargo vos decís, bueno, pero ¿cómo haces para vencer toda la historia, todo el agua que ha pasado bajo el puente y que no ha logrado trocar, digamos, esta realidad hoy por hoy de la Argentina? Sí, en el caso de la reforma laboral, la Argentina es un país que no crea empleo hace 15 años en el sentido de destrucción y creación, ha sido más la destrucción, y sobre todo el sector privado es el que menos ha podido crear empleo dado las leyes laborales existentes e impositivas. Con lo cual, ahí es donde yo pongo el eje de decir, hay una conciencia real de que el sistema, la maraña legal impositiva, no permite el florecimiento de empresas pymes, básicamente como se dice la mochila, ¿no? La mochila puede soportar el sector privado esta mochila del Estado. Ahí, y esto genera urticaria, porque en realidad es un gran fracaso, porque es un modelo que tiene parches por todos lados, pero es como yo planteo, o por lo menos intento plantear, es un modelo que responde a un mundo que ya no existe, con toda la urticaria que esto va a generar, pero al haberse pospuesto permanentemente un debate sobre este asunto, digamos, el término de dolor puede llegar a ser más fuerte. Es decir, otra cuestión, la necesidad de inversiones. La Argentina no puede, necesita, está totalmente lo que se dice descapitalizada. Ujú. En los últimos 20 años, en el mundo creció la liquidez, es decir, la capacidad del mundo, de los estados del mundo de recibir inversión extranjera directa necesaria para sacarlos, digamos, lo que es el recurso potencial, vaca muerta, litro, la agroindustria, etcétera. Hay solo dos países en el mundo, no, o por lo menos en Latinoamérica, que han decrecido. Mientras vos tenés Perú, Colombia, Chile, han aumentado su caudal de inversión extranjera directa, dadas las leyes que tienen, es decir, la seguridad jurídica que dan, tenés Argentina y Venezuela, que son los dos países que en términos nominales reciben lo mismo que hace 20 años. Es decir, hay una urgencia muy fuerte porque es la única forma, y esto atado a la inserción del comercio global, de sacar a la gran cantidad de compatriotas que están en situación de pobreza. Es decir, no, si nosotros seguimos creyendo que protegiendo con aranceles altos vamos a fomentar la industria, que el gasto público puede reemplazar al ahorro como motor, digamos, de inversión, al ahorro genuino, si vamos a seguir creyendo que el equilibrio fiscal o la ortodoxia monetaria es una cuestión más que nada de la derecha, por decirlo de una forma, vamos a seguir ahondando en los mismos problemas, e incluso empeorar los que ya están. ¿Sabes que cuando se produce el pacto de la Moncloa, a finales de la década del 70, que lo inicia Adolfo Suárez, y comienza con una muy buena, con una muy dura, digamos, diagnóstico de Enrique Fuentes Quintanas, que era el miembro digamos, quien dirigía los asuntos económicos de Suárez, una vez que se traspasa el mando al socialismo,
es decir, de Felipe González. Hay una frase de Miguel Boyer, el primer ministro de Economía de Felipe González, que es para el mármol, como se suele decir. Él básicamente dice, el déficit fiscal no es de izquierda ni de derecha, es de, y utiliza un improperio, con E. O en todo caso, complementa la frase diciendo, es un muy buen elemento para soñar, pero no es un elemento progresista. Es decir, hay que tener consenso en que la estabilidad de la macroeconomía, ya sea eliminar el déficit y mantener o eliminar la inflación, deben ser asuntos independientemente de la izquierda o la derecha. Es decir, dada nuestro historial, y vos me preguntabas el tema empleo, yo te digo lo mismo, la Argentina es otro dato triste, la Argentina es, según datos del Banco Mundial, desde la década del 60 hasta la actualidad, el segundo país del mundo detrás del Congo que más tiempo ha estado en recesión. Es decir, evidentemente las reglas de juego de la Argentina hay que cambiarlas en gran aspecto, aunque duelen y molesten, porque no se está creando empleo. Es decir, que esta es una realidad, o el que se crea es el del Estado, ahí en municipios absorbiendo, reemplazando lo que debería ser el sector privado, o lo que se crea en el sector privado, salvo sectores que traccionan internacionalmente, como el oil and gas, o puede ser el litio, o la agroindustria, son de muy bajos ingresos. Es decir, hay que discutir esto con el mundo en mano, porque el parámetro del mundo ya te muestra hacia dónde va. Gracias, Pablo. Muy amable. Un abrazo grande, Agustín. Otro. Saludos, Luciano. Bueno.